El día de hoy, jueves por la tarde, fue la conferencia de prensa previa a la pelea de este sábado por la noche en el MGM Grand de Las Vegas. Una cartelera muy buena, por cierto, llena de mexicanos. Pelea el Pitbull Cruz contra Ángel Tashiro Fierro 2, la revancha por el Campeonato Mundial Superligero Interino del Consejo Mundial de Boxeo. Pelea también David Picasso contra Kyonosuke Kameda, con el que peleó el Panterita Neri. Mata Khan contra Mar Maxayo y como plato fuerte, por supuesto, Manny Pacquiao, que lo reviven, lo sacan de su tumba para pelear contra el Azteca Barrios. Fíjense, Manny Pacquiao de 46 años contra el Azteca Barrios. Ese tiro, hasta eso creo que va a estar bastante interesante y al final les voy a dar mi pronóstico. También vamos a tener la revancha entre la Torre Infernal Sebastián Fundora y el australiano Tim Tszyu. Le preguntaron a Tashiro Fierro en esta conferencia de prensa que cómo se sentía después de haber perdido con el Pitbull Cruz. Preguntas muy venenosas, la verdad. Le preguntaron cómo se sentía después de haber perdido en febrero y cómo llegaba mentalmente para esta revancha, ahora diferente porque es por el Campeonato Mundial Interino Superligero, a lo que respondió el Tashiro Fierro muy contundentemente que la primer pelea él la ganó, que se la robaron, y en esta segunda pelea no va a dejar ninguna duda a los jueces. Tashiro Fierro dijo que en el tercer round casi acaba por demolición al Pitbull Cruz. También dijo que el Pitbull Cruz ha dicho que le trae una gran sorpresa para esta pelea y que Tashiro Fierro espera que sea cierto, que traiga cosas nuevas el Pitbull Cruz, ya que Don Robert García y él conocen a la perfección el estilo de Pitbull Cruz, conocen a la perfección las combinaciones que él utiliza y cada uno de los movimientos que hace el Pitbull Cruz en el cuadrilátero, y que al primer descuido que tuviera el Pitbull Cruz lo iban a mandar a la lona. El Pitbull Cruz a esto sí respondió enojado, dijo que a lo largo de su carrera él ya estaba acostumbrado a toda la palabrería barata de sus rivales y que a la hora de la hora simplemente no pasaba nada y que esta vez no era la excepción. El Pitbull Cruz dijo que la primera pelea él la ganó, pero que esta vez iba a noquear al Tashiro para que no hubiera ninguna duda. El Pitbull Cruz agregó que esta pelea se la dedica a su familia porque él pelea por su familia y que simplemente iba a tomar lo que es suyo, que el campeonato le pertenece. Dijo que ese campeonato interino es de él y que nadie se lo va a quitar, y que se lo iba a quitar a Tashiro Fierro round por round este sábado 19 de julio en el MGM Grand de Las Vegas. Y Tashiro Fierro le pasaron el micrófono y después de que el Pitbull Cruz habló, agregó que todo mundo sabe que en el tercer round de la pelea pasada el Pitbull Cruz estuvo a punto de irse a la lona. Dijo Tashiro que le perdonó la vida en el tercer round y que sabe cómo lastimar al Pitbull Cruz y que la pegada del Pitbull Cruz no es nada fuera de lo común. El Tashiro dijo que el Pitbull Cruz pega como cualquier otro peleador a los que él se ha enfrentado en el pasado y que no tiene nada, pero nada de especial. Después le pasaron otra vez el micrófono al Pitbull Cruz y respondió ya más tranquilo. Dijo que él iba a trabajar la pelea round por round y que le va a dar un castigo lento y doloroso al Tashiro. El Pitbull Cruz nos garantizó a todos los fans que esta pelea se va a ir a la distancia porque le quería dar una paliza round por round a Tashiro Fierro antes de intentar rematarlo en el último round. Y espero honestamente, mis amigos, que esto no sea un exceso de confianza. Solamente espero que el perro chulo no traiga un exceso de confianza, porque sí, dijo que esta pelea se la va a llevar a la distancia y que lo va a trabajar round por round para darle un castigo físico tremendo a Ángel Tashiro Fierro. Esta conferencia de prensa la pasaron en el canal de PBC, te recomiendo que la veas, estuvo bastante tensa. Esta conferencia la puedes ver a través de YouTube. Y antes de continuar con este videoprograma, quiero pedirte que si te gusta nuestro contenido, te suscribas en este momento a Richie Vlog. Es gratis y nos ayudas mucho a seguir creciendo. Y ya desde el día de ayer se viene calentando la pelea. Fíjense que el día de ayer fue el entrenamiento público y entrevistaron al Pitbull Cruz y a Tashiro. El Pitbull el día de ayer dijo que él se consideraba un boxeador histórico porque ha sido el primer mexicano en la historia de haber firmado para la promotora de Manny Pacquiao, y que fue el mismo Manny Pacquiao en persona quien se dio cuenta de su talento y lo fichó inmediatamente al ver la clase de peleador que era. Lo fichó inmediatamente el Pacquiao para ser parte de su roster, y el hecho de compartir cartelera con Manny Pacquiao para el Pitbull Cruz es un sueño hecho realidad. Que esta pelea se la dedica a su familia por la cual pelea y a sus fans que realmente lo apoyan. Tashiro Fierro por su parte se veía en muy buena condición física. Déjeme decirles, respetable público, que el Tashiro Fierro sí bajó de peso, se veía delgado,
Se ve que don Robert García lo tuvo marcando el paso, lo tuvo con mucha disciplina, porque el Tashiro se ve delgado, se ve fuerte, cortó los kilos que traía, además ya no se ve cachetón, se ve con el rostro afilado, se ve muy ligero. Tashiro Fierro ayer en el entrenamiento público dijo que haber entrenado con don Robert García fue otra cosa, que fue una experiencia maravillosa y que entrenó como los grandes boxeadores. Dijo que don Robert García lo entrenó muy bien pensando en la velocidad. Fíjense, esto es súper interesante. Esto realmente, mis amigos, se me hizo muy interesante, la estrategia que trae el Tashiro Fierro y que don Robert García, porque ya conoce, don Robert García conoce perfectamente al Pitbull Cruz. Todos nos acordamos del baile, de la boxeada que le puso el Rayo Valenzuela. Tashiro Fierro el día de ayer dijo que en la pelea del sábado veríamos a un Tashiro hecho un relámpago, haciendo alusiones al Rayo Valenzuela, ya que su entrenamiento se enfocó a tirar nuevas combinaciones y a la velocidad, y quizá este sea el enfoque correcto, respetable público. No por nada don Robert García es el mejor entrenador de la actualidad. ¿Ustedes qué opinan? Por una parte, fíjense, el Pitbull Cruz se enfocó más en el trabajo de pesas, más en la fuerza bruta, en la brutalidad, en la explosividad, y el Tashiro Fierro se enfocó más su entrenamiento en la velocidad y en la estrategia. Creo que con ese enfoque, si el Tashiro sigue al pie de la letra, si no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda de las indicaciones de don Robert, le puede meter un calambrote al Pitbull Cruz. ¿Ustedes qué creen? De entrada, podemos ver al Tashiro Fierro afilado, fibroso y delgado. Físicamente se ve muy diferente al cara a cara de hace unas semanas, y ciertamente se ve muy diferente a la primera pelea que sostuvo contra Isaac el Pitbull Cruz en febrero de este año. Entrenó duro, entrenó con estrategia y trae un plan para vencer al Pitbull Cruz. Este va a ser un señor tirazo y no nos lo podemos perder por nada del mundo. La pelea la podemos ver a través de ESPN Knockout. La cartelera empieza a las 7 de la noche, hora del centro de México. El Pitbull Cruz peleará alrededor de las 9 de la noche, dependiendo de la duración de las demás peleas. La pelea de Pacquiao se espera que empiece alrededor de las 10 de la noche, aproximadamente 10:30, póngale por ahí. Una cartelera muy buena, respetable público. También pueden seguir la cartelera con nosotros en la transmisión en vivo que mi hermano y yo empezaremos a partir de las 7 de la noche aproximadamente. Esta cartelera a mí sí se me hace muy buena, se me hace muy atractiva porque está llena de mexicanos, y cartelera sin mexicanos no es cartelera. El plato fuerte es la pelea de Pacquiao contra el azteca Mario Barrios, y a mí las peleas que más me llaman la atención son la de Pitbull Cruz, son la de Picasso contra Kameda, y mis gallos son el Pitbull Cruz, a que gana por decisión unánime, Picasso, que gana por decisión unánime, Mario Barrios, creo que aplasta a Mario Barrios a Manny Pacquiao por nocaut, y también le voy al Matacan, creo que le gana a Mar Magsayo por cualquier decisión. ¿Cuáles son sus favoritos? Queremos leer sus pronósticos aquí en la cajita de comentarios. Y por el momento, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por compartir nuestros videos y gracias por escribirnos sus comentarios, hombre. Les mando un saludo enorme a todos los suscriptores que nos escriben y les deseo prosperidad verdadera y lo mejor de la vida, porque nos debemos a ustedes, a la gente que nos apoya, que nos escriben, que nos regalan sus likes y que comparten nuestros videos. Gracias especialmente a mi familia por apoyarme, en especial a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.